mi nombre es Julián Jiménez, presentador de Upicápsulas. El día de hoy estaremos hablando sobre el derecho a rebelarnos y en este espacio nos estará acompañando Aleida Murillo. Ella es magíster en Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander, y Cristian Moreno, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional. Entonces, para comenzar, pues, darles la bienvenida. Muchas gracias por asistir, por estar con nosotros y con nosotras. Y me gustaría comenzar contigo, Aleida, preguntándote, cuando yo te digo la palabra rebelión, ¿qué te busca? ¿En qué piensas cuando decimos rebelión? Bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación. Creo que lo que a uno se le viene primero a la cabeza es subvertir el orden. Rebelarse es el derecho a expresarnos con libertad, a disentir de lo que tradicionalmente hemos sido como acostumbrados a vivir. Y el rebelarse ha sido una forma en la que la sociedad también se ha construido para adquirir derechos. Digamos que subvertir el orden desde, digamos, el origen de la sociedad occidental, el esclavismo, luego el feudalismo y demás, lo que nos ha llevado es a poder comprender que los seres humanos somos críticos, que no siempre los estados en los cuales tradicionalmente se nos encasillan son correctos porque haya sido así todo el tiempo. Y pues de ahí los derechos. Creo que es como toda una apertura poder hablar de derechos. Vale. En tu caso, por ejemplo, algo de lo que acaba de decir Aleida es, no se encasilla, ¿no? Es decir, existe una forma de entender cuál es el lugar correcto de una persona dentro de la sociedad, de un hombre o una mujer. ¿En qué momento entonces es válido pasar a ese lugar? Pasar a un lugar en el que puedas revelar. Sí. ¿En qué momento se puede? Sobre tu percepción. Esa es una pregunta difícil, porque de todas maneras creo que hay diferentes momentos y formas y expresiones en los que uno se revela contra ese marco en el que uno se encuentra, en la sociedad en la que uno se encuentra. La pregunta no es cómo rebelarse individualmente contra la sociedad, sino cómo hacerlo de manera colectiva. ¿Sí? Entenderlo como una necesidad de cambiar algo en el sistema de opresión en el que nos encontramos. Y el momento creo que depende mucho ambos de las circunstancias en las que tú te encuentras, ¿sí? Depende de, a nivel colectivo, si se genera algún detonante que permita que las personas tomen conciencia de la necesidad y capacidad de rebelarse, y también que esa necesidad sea expresada colectivamente y discutida, ¿sí? O sea, ese es un germen para que se genere organización, que tienda a la rebelión. Vale. Algo que olvidé decir es que los dos son activistas del movimiento por la defensa de los derechos del pueblo moderno. Y uno puede decir, claro, ahí está la definición de rebelión, y lo que también tú decías cuando te preguntaba qué te evocaba esa palabra. Pero digamos que ustedes como movimiento político plantean que es un derecho. ¿Por qué es un derecho rebelarse? ¿Qué hace que eso se convierta en un derecho? Pues digamos, yo quisiera también relacionarlos con nuestro nombre, el movimiento por la defensa de los derechos del pueblo, digamos en el marco de derechos humanos. Muchas veces nos confunden, no sé si a Cristian le ha pasado, que creen que somos más una organización de defensora de derechos que otra cosa. Porque creo que es un derecho, o a qué se hace referencia, es porque se hace conciencia de las necesidades que tenemos, pero cómo poderlas adquirir. Porque, digamos, es fácil identificar que hay un problema, pero cómo yo puedo ayudar a que se resuelva y qué mecanismos existen. Aquí hay un debate, digamos, importante, y es que los derechos se enmarcan en una sociedad liberal burguesa. El movimiento por la defensa de los derechos del pueblo nos proyectamos estratégicamente hacia el socialismo, algo que en este momento no es, digamos, muy de buen recibo en el conjunto de la sociedad contemporánea, en el mundo. En Colombia, digamos, por el tipo de gobierno que tenemos, ha causado bastante, diría, controversia, y hasta se toma como algo negativo. Entonces creo que dentro del movimiento de derechos humanos a veces se plantean unos límites en ese sentido, pero creo que si se empezaran a cumplir esos derechos básicos liberales burgueses, ahí sí podríamos también como ser un trampolín a pensarnos una sociedad diferente. Los derechos, digamos, ahí sí, y el rebelarse que viene ahí, yo creo que Cris es más experto
en el tema, este derecho a la rebelión, lo de Argelia, que es de donde nace el derecho a rebelarse y que ha sido una puja histórica a nivel internacional y nacional porque se establezca, ya que el rebelarse se convirtió en terrorismo. A partir del 11 de septiembre del 2001 fue la forma también en la que el capitalismo, en la que también se le puso un límite bastante grande al poder, digamos, ejercer derechos. Entonces, esa línea delgada entre que es terrorista, en que es delito o que puede ser, digamos, por una causa política, pues ha sido también importante, digamos, y en el marco del movimiento de derechos humanos, ahí sí, es de lo que también diferencia las tendencias, ¿no? De alguna manera uno sabe como un poco quiénes están más cercanos a, diría yo, liberal burgués, y lo que es un poco más revolucionario, que quiere o entiende que la adquisición de derechos tiene que ver con la conciencia también estratégica de cambiar la sociedad. Pero, pues en la actualidad estamos en esta sociedad. Entonces, en el marco de esta sociedad, es la herramienta que tenemos como Estado Social de Derecho para que haya unas garantías básicas para la gente y eso también nos lleve a emanciparnos, a revelarlos, pero de una manera también constructiva. Yo sí creo que los derechos, digamos, son la base fundamental para que desde, digamos, todos y todas entendamos el papel esencial que tenemos. A veces puede llegarse a pensar que es como muy individualista, ¿sí? O sea, como que es mi derecho. Eso es lo que también nos tiene que llevar, como bien lo decía Cristian, a organizarnos y unirnos. Digamos, lo que pasó en el 2019, 2021 con el levantamiento popular, pues nos mostró que la gente se mueve por lo que le toca. La vaina es como quienes tenemos un nivel de conciencia logramos tender esos puentes para que esa conciencia llegue a algo más allá. Nosotros hablamos de procesos insurreccionales, por ejemplo, y eso creo que es clave en el sentido de que no sea un lenguaje así por allá, esa vaina de que es como se come, no. Lo que pasó en 2021 nos mostró la capacidad del pueblo y de la gente para movilizarse y para lograr cosas. El gobierno que tenemos actualmente, con las críticas que podamos tener en el marco de la Asamblea Nacional Popular que se está desarrollando en este momento y está concluyendo, nos muestra que el pueblo organizado y el ejercicio real de derechos es lo que va a hacer un cambio. Entonces creo que es como esa combinación. Vale, hay un elemento muy importante, ¿no? Y es algo de lo que nos plantea Leida, y es, por ejemplo, en el marco de nuestras leyes colombianas, la rebelión no es un derecho. No. Pero además tiende a mezclarse, que es lo segundo que planteaba Leida, con la idea del terrorismo. Es decir, claramente muchos de los procesos para cualquier persona, ¿no? Es decir, cuando es difícil no pensarlo así, no sentirlo así, cuando yo estoy viendo, por ejemplo, lo que presenta Caracol, el RCN, las implicaciones de una manifestación de los estudiantes, de las estudiantes, de los campesinos, de las campesinas. Entonces, ¿cómo lidiar con todos esos elementos? Lo primero es anotar que la Constitución Política Colombiana no contempla el derecho a la rebelión. Hay otros instrumentos internacionales que sí lo contemplan. La Carta de Argel no es vinculante, es algo que generaron los pueblos del mundo en torno a la capacidad de la rebelión. Pero la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí contempla algunos elementos respecto a la capacidad de los pueblos de organizarse frente a un sistema opresivo. ¿Lo desarrolla mucho? No, obviamente, porque también en el marco liberal burgués de los derechos humanos, no, y que era un momento histórico en el que se pasaba precisamente pues digamos, un momento completamente horroroso en la historia de la humanidad, que es el tema del Holocausto, pero pues que también invisibilizó un montón de hechos que ocurrieron previo y después bajo la premisa del multilateralismo. No, esos elementos jurídicos existen, no se desarrollan mucho. Pero lo segundo es, no existe el derecho a la rebelión en la Constitución Política Colombiana, existe el delito político. ¿Sí? Existe el delito político como una figura penal específica en torno a aquellos delitos que están orientados a subvertir, y se reconoce médicamente, a subvertir el orden constitucional colombiano orientado por un fin altruista. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los utiliza. Porque eso es legitimar a la persona que ejecuta el delito político. ¿Sí? Entonces, cuando tú hablas de terrorismo, que es lo que habla Leida, o los demás delitos por los cuales se tiende a procesar a las personas
o que se manifiestan, o que se alzan en armas, etcétera, no se utiliza el reconocimiento casi. Pues puede haber uno que otro caso, pero de la rebelión, la sonada y demás mecanismos para la organización del pueblo colombiano, con todas sus críticas, moles y bemoles, pero esa figura que técnicamente se contempla no existe. Entonces la cuestión es cómo abordar eso, toda esta dificultad en torno al no reconocimiento del derecho a la rebelión. Y eso creo que es una pregunta que no se contesta desde el derecho, sino desde la política y desde la organización, ¿sí? Sobre las discusiones alrededor de los mecanismos que utiliza el movimiento social y popular para expresar su inconformidad, ¿sí? Sobre la ejecución de esos mecanismos, ¿sí? Que de nuevo, con muchas discusiones y debates cada uno de ellos, pero la cuestión es partir de, al menos nosotros y nosotras, desde un punto de partida que es el reconocimiento de la legitimidad de esas expresiones, ¿sí? Que es parte de lo que plantea el modelo. Reconocemos el derecho a la rebelión, ¿sí? Bueno, que hay 1000 debates dentro de eso, sí, los hay, pero para nosotros, no desde el derecho, sino desde la política, a partir de la gente siente indignación, necesidad y rabia en el marco del sistema en el que se encuentra. Y en ese sentido, es digno y es un derecho el organizarse contra el mismo y las expresiones que se manifiestan. Sí. Vale, como intentando desescalar un poco la discusión para que sea un poco más comprensible, ¿no? Vale. Me parece a mí clave, por ejemplo, intentar como llevarlo a un lugar más de la cotidianidad, ¿no? Supongamos, acabamos de decir, es legítimo, o está la discusión de la legitimidad, y hay acciones que se justifican en el marco de la legitimidad. Pero supongamos que, como para llevar, ¿no? El movimiento estudiantil en ocasiones, o los estudiantes cuando se manifiestan van y rompen un banco. ¿Rompen qué? Un banco. Rompen un banco, es un blanco para ellos y para ellos es su concepción legítimo. Pero entonces supongamos que yo estoy en mi casa, tengo una discusión con mis papás, con mi papá y con mi mamá, entonces yo voy y rompo una ventana, es lo mismo. Entonces le rompo una ventana de la casa a mi mamá y le quiebro un vidrio de la ventana a mi mamá porque siento que está siendo opresora conmigo. ¿Eso se relacionaría? ¿No se relaciona? ¿Cómo es la cosa ahí? Pues primero, digamos que el desescalar o llevar a algo más comprensible también parte de que las personas entiendan y ganen también herramientas de entendimiento, ¿cierto? O sea, digamos que hay lenguajes que pueden parecer para nosotros muy cotidianos y para la gente no, pero también lo que nos demostró la protesta social, y vuelvo a eso porque creo que ha sido un ejercicio muy importante en nuestro país, es que, por ejemplo, antes de eso, nadie grababa lo que pasaba con la policía. O sea, la policía históricamente ha reprimido a las personas, digamos que con lástima han sido cómplices de muchas de las violaciones de derechos humanos que se cometen. Y sin que, digamos, estaba en la norma que se podía, después de eso ya todo el mundo graba, ¿sí? Por eso digo que el llevar también va como de coger eso técnico y aterrizarlo. Digamos que el ejemplo que tú pones, que yo lo pondría como en dos esferas, lo privado y lo público. Y digamos, pues si tú estás en tu casa y rompes un vidrio en acto de rebeldía con tus papás, pues creo que es una cosa bastante poco reveladora, por decirlo así. Me parece que parecería caprichosa en el sentido de que en mi casa romper lo que es mío, pues ¿para qué me sirve? ¿Sí? O sea, si yo me quiero rebelar contra la autoridad, contra mis padres, pues debería ser un poco más ingenioso, que luego además le va a costar a tus papás pagarlo y seguramente sale, no sé, de tu mesada o lo que sea, si vives de ellos, ¿sí? Entonces creo que eso no tendrá mucha lógica. Y creo que en lo público, cuando tú haces una acción en contra, por ejemplo, de un banco, y es posible que te individualicen, pues vas a tener que pagar por eso, ¿cierto? Pero habría que entender en los conceptos, vuelvo a lo que fue el levantamiento llamado estallido social, más en el argot popular, desde nuestra postura política es un levantamiento popular por la implicación que tiene, pero nos referimos a lo mismo. El estallido lo que muestra es que la gente cuando organiza además su rabia, es otra cosa. Entonces, si usted hace eso y está en medio de una acción, ¿cierto?, política, con la gente, de masas, pues es diferente a si van 5, con todo respeto, gatos encapuchados a romper un banco.
pues eso qué es una acción aislada de unos individuos que nadie entiende. Pero si usted, el blanco es ese, porque es que es Ardila Luna, entendiendo que ha sido la familia de este país, que además enriquece, que ni sé qué, pues eso es otra cosa. Luego, a la hora de el ejercicio mismo de entender que están los derechos de todos y todas, es decir, si por ejemplo dentro de ese banco está, no sé, tu mamá y la agreden, pues ¿qué va a pasar? ¿Usted qué va a hacer con esa cuestión? Entonces yo sí creo que por eso las acciones deben ser planeadas, deben tener un objetivo, deben vincular a la gente, y no porque yo sea el más beligerante, el que tiene la capucha más berraca, entonces pues es el que hace. Claro, nosotros sí por mucho tiempo entendemos que la capucha ha sido una forma en la cual se ha protegido la identidad precisamente por el nivel de represión. Pero yo creo que es válido ahorita cuestionar quiénes son los que están detrás de eso y cómo el movimiento popular con lástima ha cedido en ese campo. Y eso hace que a todos se los trate de la misma manera, o sea, como que son unos vándalos, insurrectos, inobjetivos. Entonces, creo que la pregunta que tú haces nos debe llevar sobre todo es a entender que la organización, el objetivo político tiene que ayudarnos es a ganar con la gente. Es decir, si yo me pongo a romper, digamos, los vidrios de mi vecindad, pues ¿quién más pues a creer que lo que usted está haciendo sirve para algo? Usted lo que suena es un poco ahí de personas que nos están agrediendo y no nos aportan. Entonces es como el ejercicio de las diferentes formas de lucha deben estar en el marco de una conciencia política y de un objetivo real, que no es porque hoy se me ocurrió y entonces soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, pues claro, el mundo me hizo así, pero yo aprendí y sé para qué es. Y creo que sí también es importante que el entendimiento que podamos tener, más bien lograr con las personas, parte también de sus necesidades. Creo que en algún momento cometíamos quizá errores como movimiento político, éramos un poco más esquemáticos y es que decíamos que la lucha económica, que se refiere a como eso básico, es decir, tengo hambre y no hay con qué comer. Entonces decíamos, no, eso no es político, eso es una cosa asistencial. Pues es que el problema es que si usted no le resuelve a la gente que tiene hambre, pues vaya, llévela a la lucha, pues no, pues con hambre es muy berraco. Entonces hay que saber ligar eso particular para que nos lleve a procesos de conciencia, que claro, yo creo que estamos en un momento en Colombia en el cual este gobierno, reitero, con las críticas que podamos tener, también nos ha mostrado que lo logramos. Así yo no estoy diciendo que nuestra salida sea solo la electoral, pero ahí sí la combinación de las diferentes formas de lucha no es solo como organizo la pedrea y hago otra cosa, sino como lo electoral, lo ligo con lo popular, voy generando también un trabajo que me sostenga. Hay una lección que creo que también nos quedó como proyecto político, y es que la territorialización es necesaria. Es decir, por ejemplo, Bogotá es un monstruo de ciudad, cada localidad tiene una dinámica diferente. Y si nosotros no somos capaces de leer los momentos y de coger eso para que posteriormente, luego el movimiento se mantenga, pues fregado. Esa es nuestra apuesta, a eso es que debemos también apuntarle, y como por ejemplo las instituciones de educación superior que están pasando por unos momentos desde mi punto de vista muy difíciles en términos de la organización, también se pueden ligar. Nosotros hace tiempo estamos hablando del territorio y de entenderlo de diferentes formas. Pues hay que hacerlo práctico, y creo que si no aprovechamos también la condición, que de alguna manera lo que nos debe dejar es organizaciones y movimiento social empoderado, pues va a ser muy difícil. Ahí, frente a lo que plantea Leila de ligar lo particular con lo general, hay una discusión alrededor del arte, ¿no? Es decir, parte de lo que queríamos también en este espacio es poder no solamente entender eso como la acción directa, ¿no? El llegar, irrumpir, hacer una acción, sino también poder entender si el arte, o cómo entendemos hoy el arte en medio de este proceso, de poder contestar, de poder revelarnos, de poder organizar, de expresar otras simbologías, otros medios. Hoy, dentro de ese ejercicio de la protesta, de la rebelión, de la organización, ¿qué papel tiene el arte? Creo que es fundamental, ¿sí? Creo que, por ejemplo, Aleida tiene un ejemplo ahí. No sé si fue por coincidencia o no. Preparados. Como estamos en derechos humanos siempre. Más que yo. Entonces, la vaina es, el arte es fundamental para precisamente elevar la conciencia de la gente y tenderla hacia una forma organizativa que permita, de una u otra forma, manifestarse, ¿sí? Tomemos un ejemplo, y lo voy a bajar a lo particular para subir a lo general. La visibilización de los hechos que ocurrieron en nuestro país a través de la campaña de la verdad del MOVICE, que fue del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado,
¿qué fue lo que permitió? Ah, es que ocurrió esto y los responsables son X, ¿sí? Y eso permite entonces a la gente sumar legitimidad a la acción, ¿sí? Es esa transfiguración de la conciencia que se ha venido dando de a poco, específicamente en el pueblo colombiano, con expresiones como esta, como la música. Vengo de Piedecuesta, la música de Edson Belandia que sonó y resonó por todo el país en el marco del estallido social, paro nacional y otras manifestaciones. Yo digo, eso hace parte de que la gente de alguna forma, no diría se cualifique, porque el arte por sí solo no cualifica, pero sí genere cierto grado de emocionalidad y conciencia sobre lo que pasa a tu alrededor, ¿sí? Creo que uno no puede ser cuadriculado en este sentido, y es las expresiones culturales y las comunicaciones en general que se desarrollan desde el pueblo colombiano tienen que tender a, digamos, quitarle el ropaje a la democracia liberal y burguesa y exponerla por lo que en realidad es, ¿sí? El arte es una forma muy efectiva de hacer eso. Hay un punto muy importante, ¿no? Pero que plantea Cristian, y es que el arte permite, en algún nivel, que la expresión de una vivencia particular deje de ser entendida simplemente como mi vivencia particular, ¿no? Es decir, pasar de lo individual a lo estructural. Es un camino que permite que yo, como habitante de un barrio popular, cuando sale una canción que me identifica frente a lo maluco que es andar en Transmilenio, o cuando sale una imagen frente a lo maluco que es andar en Transmilenio, que yo entienda que eso ya no me resuena solo a mí, sino que me resuena en marco de unas condiciones estructurales. Pero el punto ahí fundamental, o al que me gustaría a mí hacer alusión frente a eso de lo estructural, tiene que ver con una discusión muy importante, y es, hoy nuestra estructura está pensada para el bien de las mayorías, es decir, la estructura que soporta la sociedad está pensada para el bien de las mayorías, porque una discusión importante es, ¿por qué toca rebelarse si vamos cada 4 años a elecciones y estamos eligiendo a nuestros mandatarios? Y se supone que los mandatarios obedecen ese mandato popular en las urnas. Entonces, un poco, ¿por qué eso no pasa desde tu concepción? Pues yo quería tocar una cosa del arte que me parece importante, porque además nos define como proyecto político también, y es que nosotros retomamos los elementos de lo que fue la Revolución Cultural China. Entender que la superestructura, o sea, que a nivel individual, el cómo yo concibo el mundo, ahí sí, las gafas que yo me pongo para mirar el mundo, definen mi actuar desde lo individual, que pasa por lo colectivo y ahí sí pasa lo estructural. Entonces, el arte en ese sentido se vuelve, digamos, una pieza y herramienta fundamental. Aquí tras de cámaras tenemos un artista que en nuestra época era como nuestro grupo emblemático, que era Pantágora. ¿Por qué? Porque era, mejor dicho, lo que nos representaba, porque había posición política, porque nos gustaba la música y porque dentro de los y las jóvenes generaba, digamos, también ese impulso. Y yo creo que en ese sentido, como bien lo decía Cristian, el arte y la cultura es como eso cotidiano, y volverlo popular es lo importante. Aquí hablando, digamos, para cerrar esto del arte, que me parece fundamental, hay muchas críticas al reggaetón, ¿cierto? Pero es un ritmo que a usted se le pega. Si usted se pone a escuchar eso y un momentico, o me pasa a mí, eso que hay como el sonsonete, ¿no? Ahí creo que es importante. Ayer teníamos una charla más de otro tipo en otro escenario, y hablamos de Karol G, de lo que representa Karol G, que no es, desde mi punto de vista también, como el plano, pues no es, yo no sé mucho de reggaetón, no es mi género, pero es lo que la gente escucha, y no es lo mismo esa muchacha que lo que puede representar otras letras. De hecho, en una crítica a Gustavo Petro le sacaron con esta canción que está muy pegada de ella, y es el que Petro no sirve para nada, que si tuviera conocido. Entonces ahí toda, digo, ¿cómo nosotros podemos hacer también esas cosas? Con quizás ritmos que no sean lo más, digamos, construido musicalmente, pero sí hay que ver cómo lo que es masivo nos debe, digamos, ayudar a imprimir una línea diferente. Yo creo que la cultura y el arte, con lástima, en nuestro país han estado muy subvalorados. O sea, ser artista en este país es admirable. O sea, no artista, y digo, Karol G es un éxito,
pero pues no es que es la artista de construcción de, pero nuestros teatreros, nuestros cuenteros, la gente que hace arte popular en los barrios, eso es muy duro. Y creo que esa es una línea muy importante a trabajar. Ahora con eso se me olvidó que era el otro que me has preguntado. El tema, si mal no estoy, era de por qué la necesidad de organizarse, revelarse, en el marco de la electoral, digamos, de una democracia liberal. Lo que pasa es que yo lo planteaba desde el comienzo, pues nosotros somos un proyecto político que estratégicamente se piensa el socialismo. Quizá no lo veamos, yo creo que no va a ser así, ninguno de los que está acá quizás lo veamos consolidado, pero entendemos que es un proceso y en marco de eso hay etapas y se deben combinar esas diferentes formas. ¿Por qué? Porque cuestionamos el statu quo. No creemos que la democracia representativa sea el límite. Es un medio para, claro, es mucho mejor tener un presidente que elegimos que sea de corte democrático a tener una figura como Milei o quizá próximamente un Trump o la derecha que está avanzando en Europa. Entonces, por eso también es importante ocupar esos escenarios. En nuestra época estudiantil era un debate ese representante estudiantil y quemamos urnas. Bueno, yo no alcancé a quemarlas, pero estuve ahí en ese medio. Ahora lo defendemos como una forma porque entendemos que estar en esos escenarios donde se define es importante. Le vamos a apostar a una candidatura al Senado desde el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo y eso tenemos que romperla con lo que tengamos. Porque si no llegamos a esos espacios, pues pasa, y las críticas que tenemos a este gobierno es que no hay gente preparada porque no sabe cómo gobernar, porque no sabemos cómo funciona el berriondo Estado, que no es solo la figura de los tres poderes y demás, sino lo que subyace, lo que es estar ahí enfrentándose con, ahí sí, un nido de víboras y con unas clases dominantes que históricamente pues nos han gobernado. ¿Qué son las clases dominantes? Pues los gobernantes, la oligarquía, lo que nos tiene fregados, lo que al pueblo colombiano lo ha mantenido en ese nivel de desigualdad. Entonces creo que bajo esa perspectiva ahí uno puede mover a la gente para que se entienda que más allá de solo el voto, porque ese ha sido un problema en nuestro país, el voto por el tamal, el voto por el chocolate, sino que, pues, sí se lo pueden comer rico, pero voten a conciencia. Entendamos que ahí se define el rumbo, en este momento, sin que ese sea el límite. Bueno, ahí para ir terminando y para ir cerrando, a mí me parece como muy importante que tú puedas, Cristian, contarnos un poco desde tu perspectiva, ¿cuáles son entonces hoy esos principales retos, esos principales desafíos que tenemos para poder organizarnos, para poder lograr manifestar eso que la ley la plantea y poder avanzar en términos de una conciencia distinta? Porque también es cierto que hay gente que colocó a esas personas siendo conscientes de que los estaba colocando. No todo el mundo estuvo engañado y no todo el mundo votó por el tamal o por el ladrillo, por la teja para la casa, sino que efectivamente hubo gente que votó consciente y plenamente seguro de que ese era el camino y probablemente nos vamos a encontrar con más personas así. ¿Cuál es el gran desafío entonces para generar ese cambio? Eso es difícil, porque lo primero es, digamos que el estado actual de cosas en Colombia deriva de una acumulación de olas y olas de lucha que se han generado, ¿sí? Y deriva así en este actual momento en el que se tiene un gobierno democrático progresista. Y la gente, yo creo que hasta cierto punto, en el clima general de opinión relacionamos, ¿no? Así como, por ejemplo, relacionan a Petro con la primera línea, como una expresión organizativa, ¿sí? Eso no es así, nosotros que estamos ahí sabemos que eso no es tan así, estamos que conocemos el tema, pero la cuestión es como en la esfera pública actualmente se ha generado un ataque fuerte, mediático, institucional al gobierno Petro. Duele decirlo, pero hasta cierto punto también se deslegitima por conexidad el historial organizativo y de movilización que generó que existiera este momento, ¿sí? Y entonces la cuestión como reto es, la gente al asociar ambas cosas dice, yo no me quiero organizar, ¿sí? Uno por también todas las dificultades que genera organizarse, ¿no? O sea, la vida cotidiana, laboral, sí, o sea, eso es normal, familiar, eso es normal. Pero eso ya existía, siempre ha existido. Pero en el actual momento se ha generado un ataque no solo al gobierno, sino a la capacidad del pueblo de organizarse, ¿sí? Y la cuestión es cómo hacemos para
desmontar esa lógica que se ha venido generando de que es que organizarse sirve para darle el poder a una persona en específico para que vaya y la cague, que es hasta cierto punto lo que se ha expresado como matriz mediática, ¿sí? Y entonces no es solo la defensa de este proyecto, ¿sí? Del proyecto que actualmente se mantiene, críticas y demás, sino la defensa de la organización del pueblo colombiano como alternativa para construir poder, ¿sí? Y eso está muy jodido. Y eso está muy jodido. Y eso está muy jodido porque la gente ya no tiene fe, siento yo, no tiene tanta fe. Cuando en 2021, 2019, 2020 se desbordaban las calles con esperanza, ¿sí? Y con rabia y con indignación, pero también con esperanza de un cambio, hoy día la gente, hasta cierto punto, no los que estamos metidos en estas discusiones y vemos como el día a día de cómo se genera ello, sino la gente de a pie que votó por el proyecto, se decepcionaron. Mucha gente, hay que decir. Y entonces la cuestión es cómo hacemos para que esa gente diga, las banderas se deben mantener en alto. Y lo mismo el pecho, la frente y digamos, la capacidad que usted tiene para transformar esta sociedad. Porque esto no termina acá. No termina acá. Puede ir mucho más allá. Pero la cuestión es cómo volvemos a darles esperanza. Vale, ahí hay un punto con el que me gustaría cerrar para ir despidiéndoles el espacio de hoy. Y tiene que ver con eso que decía Cristian alrededor de la opinión, ¿no? Y la disputa de la opinión en este periodo. Justamente el proyecto de Opicápsulas nace en el proceso de generar otro escenario de opinión, hablar frente a otros escenarios y discutir desde otras perspectivas. Pero esa discusión de la opinión, y la voy a colocar con un ejemplo, y es lo que pasó hace poco con Paloma Valencia en el Senado, en donde Paloma reclamaba que la creación del SENA había sido un logro de su familia, que había sido una apuesta a su familia, y sale como este proceso del SENA y viene a recordarnos que primero salió fue de la Unión de Trabajadores de Colombia en su época, como una propuesta y que incluso ellos colocaron parte de su salario para que el SENA pudiera constituirse como un proyecto nacional, pero lo que le quedó hoy a gran parte de la opinión pública es el SENA viene como un regalo de la familia de Valencia. ¿Y cómo hacer para terminar ahí? ¿Cómo conectar entonces la opinión y la disputa por la opinión con la necesidad entonces de poder volver a generar esa esperanza, volver a vehicular esos sentimientos que se avivaron en el 2019, 20 y 2021, que no eran solamente efectivamente de ruptura, sino también generaban una esperanza frente a que otra realidad era posible? Y como lo dijo un profe que invitamos hace poco también del modelo, justamente esa es su consigna. Otra Colombia es posible. Eso último, digamos que creo que sigue siendo, pues no solo una consigna, sino la idea misma de tener esperanza y de poder materializar eso que además por más de 20 años hemos construido como proyecto político. Y es que acá lo que está en disputa son los modelos. Nosotros venimos hablando de que el fascismo viene en avance en el mundo. Y en Colombia, pues hasta hace muy poco, con la cabeza visible de Álvaro Uribe Vélez, pero que ha sido un proceso en consolidación que el gobierno de Petro, digamos, hace como un pare y pone ahí sí, la otra alternativa, la otra Colombia posible, y es cómo no nos dejamos arrebatar las banderas que han sido del pueblo colombiano. O sea, todos los derechos, de hecho, y lo digo en lo personal, a mí los derechos humanos y demás me ha como encarnizado, porque desde su esencia es lucha, pero es lucha con algo concreto, que a veces en el movimiento político no es tan fácil, porque es difícil concretar. Pero los derechos, digamos, el entender que las banderas que hemos tenido debemos, digamos, ahí sí tenerlas en alto, con la frente, el pecho, el corazón, es como entendemos nuestra historia para que no vuelva a pasar. En medio de la preparación para este espacio se nos decía que qué lucha, como que uno recordaba que fuera como, o digamos que le pudiese a uno representar o que lo tenga uno acá. Circunstancialmente yo entré a Derechos Humanos por un problema de amenazas a la FUN en su momento. Yo fui activista de la FUN Comisiones mucho tiempo, digamos que fue la organización que me dio la apertura a estar en el proyecto político ahora. Y esa cuestión de amenazas hace que uno entienda de forma más cercana qué hace uno frente a la represión.
que además el Estado colombiano y digamos los mecanismos que hay de protección, pues aunque existen en la letra, pues organizaciones como nosotras que somos relativamente pequeñas, pues digamos es difícil. Y ahí que me parece importante también situarnos a que estamos en un país en supuesto posconflicto, que no hay posconflicto porque seguimos en conflicto, con la firma de un acuerdo de paz que ha sido incumplido principalmente por lo que fueron las clases dominantes de este país, o sea, los que han mandado históricamente, Duque, Uribe Vélez, los liberales tradicionales, los conservadores tradicionales, entonces hacen que una apuesta que era por la paz, que lo que buscaba era exterminar, la posibilidad de rebelarnos, donde una postura que en su momento fue revolucionaria, a través de las armas, pues también a veces se abroga el derecho de tener la palabra de todo el movimiento social y popular. Pero el incumplimiento del acuerdo está también la gente en los territorios, ahorita, ahí sí, sin condiciones para vivir, perseguida, donde los espacios que antes tenía este proceso, pues los han venido ocupando mafias, narcotraficantes, clanes y un montón de fuerzas que son las que terminan generando esos controles territoriales, que lo que nosotros planteamos sí debería haber ejercicio de control territorial, pero democrático y popular. O sea, lo que necesitamos es empoderar a la gente para que desde sus territorios, su calle, su cuadra, entienda que el microtráfico, que el problema de la prostitución, una cantidad de cosas que se mueven en nuestro país con esa cultura mal llamada traqueta, pues es lo que también fundamenta una cantidad de cosas que lo que nos termina es también poniendo un reto de cuál es también la salida que podemos plantear. Por ejemplo, para los y las jóvenes en nuestro país, vayamos a la ruralidad donde la salida es meterse en un grupo armado, porque allá tienen las tres comidas. Pero ¿qué hacemos si no hay universidad, si no hay opciones de trabajo? Y acá en la ciudad, cuando usted además sale, pero no encuentra empleo. Ese tipo de cosas son las que también tenemos que ayudar a solventar y reitero, no dejarnos quitar las banderas, que todo lo que existe, digamos, ganado, ¿sí? Las luchas, por ejemplo, tener voto, poderse sindicalizar, pues fue una cuestión ganada desde la democracia, desde quien en su momento eran las posturas más radicales en contra del statu quo. Entonces creo que es como realmente, hay sí eso de que hay que conocer la historia para no repetirla, yo creo que es conocer la historia para también empoderarnos sobre ella. Entender que, por ejemplo, los derechos humanos son una herramienta muy, digamos, práctica para ganar ese ejercicio, para que la gente desde su cotidianidad también lo comprenda, que es que yo tengo el derecho a, desde cualquier escenario, y que no es un regalo, ¿sí? Que no es un problema de si usted me lo quiere dar o no, pero también que hay un ejercicio importante de pedagogía, de concientización y de que en el marco de lo que también nos proponemos como proyecto político, no es solo peleo por, sino propongo esto. Y creo que en eso el MODEP tiene un avance muy importante que ojalá podamos seguir materializando y reitero en la salida, una de las acciones que vamos a desarrollar, que es esta apuesta, digamos, electoral en el sentido que estamos planteando, pues podamos irrumpir y generar una voz también en ello, porque pues también nuestro problema es visibilización, o sea, no nos conoce, sí, somos muy buenos, trabajamos muy bacano, pero pues es muy difícil que conozcan lo que hacemos porque aún nos falta seguir generando mayores impactos. Vale, a los dos, a ti Aleida, y pues, muchas gracias por acompañarnos en el espacio. En serio, es un espacio o una discusión muy importante del marco, incluso porque nacemos como bicápsulas, de poder generar esa voz distinta, de poder opinar frente a los temas y generar un nivel de, por un lado, de conexión, de volver a juntar a las personas que sienten, que piensan de esta forma, en el marco de lo que incluso tú planteas, Cristian, de no perder la esperanza, de desarrollarla y avanzar en medio de ella, pero también en el sentido de poder justamente creernos el cuento de que otra Colombia es posible y que podemos avanzar en medio de ella. Entonces, muchas gracias a los dos y los invitamos a suscribirse, a seguir acompañando el espacio y nos encontraremos en el siguiente video. Gracias. Gracias.